Bueno, muy buenos días. Contento, la verdad, por la invitación al Sabana Fest, a Xavier, a todo el equipo que lo acompaña y, por supuesto, también muy honrado de estar compartiendo aquí escenario con Diana, una referente, la verdad, en materia de gestión y de investigación cultural. Y la verdad que apenas Xavier me propuso la invitación, pues muy contento y por supuesto que acepté para compartir pues aquí un momento muy bonito con ustedes y sabiendo aún más que iba a estar con Diana. A Diana la conozco desde cuando estaba en el Heraldo y ella era secretaria de Cultura del Atlántico. Y cada vez que el jefe me decía, hay algo de Diana, hay algo yo decía, mándame a mí porque yo quiero estar allá, yo quiero, y yo iba. Y lo que me gustaba, Diana, en ese momento era que te inmiscuías dentro de los hacedores, dentro de los artistas, que estábamos en la LOA y actuaste, que estábamos en el Caribe Cuenta y contaste un cuento, que esa era la gestión cultural de Diana, pues ella ya pues lo va a comentar un poquito más a profundidad, pero lo que yo percibía y lo que la gente percibía era eso, porque generalmente estamos acostumbrados a ver el otro lado y es el encargado de cultura que no se roza con los artistas, el encargado que está al margen y trabaja al margen, pero no está untado de la cultura y del sector. Y yo creo que en eso Diana aquí rompió esos paradigmas y se introdujo dentro del mundo artístico y cultural del departamento, el cual hizo pues un papel muy significativo y eso pues hoy en día todavía hay hacedores, estoy seguro que lo recuerdan. Por municipios, corregimientos donde uno vaya, pues ahí se acuerdan de toda esa gestión. Hablando del otro lado de la fiesta, hablando un poco de ese carnaval, tanto del Barranquilla como de los municipios, un carnaval más allá del tambor y del brillo y de la fantasía y de la tradición, la gente o mucha gente no es consciente de todo lo que hay detrás de todo eso. Y muchas veces se lanzan juicios superficiales, banales, pero no se dimensiona todo lo que hay detrás. Quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo ves tú los carnavales, los modelos, cuando cada municipio tiene su propia identidad y trata de hacer su propio carnaval desde su postura, desde su cultura? Galapa lo hace desde su cultura, Sabana Larga desde su identidad, en el sur y sus riberas desde su identidad. ¿Cómo ves tú esa dinámica de la diversidad en medio de la colectividad que nos encierra como carnaval? Bueno, primero muchísimas gracias a Sabana Larga, muchísimas gracias a Xavier, que siempre tiene un apunte que nos recuerda de dónde venimos. Esa es la gran importancia, además de poder entender la historia, y el hecho de que estemos en una casa como esta también nos hace la reflexión. Aldair, a ti, además por todas esas bellas palabras, muchas gracias. Y por supuesto, cuando uno está en el ejercicio de la gestión pública, lo que hace es aprender de quienes mantienen viva la cultura. De quienes mantienen viva la cultura son estos hacedores, estos artistas, la gente que está en el territorio. Sobre la pregunta que haces, es muy importante primero que entendamos qué es un carnaval. Un carnaval es una festividad que se da en un calendario especial que tiene que ver con el calendario cristiano, porque casi todos los carnavales del mundo suceden en la misma fecha. O sea, 40 días antes de la Cuaresma. En el remate, en el inicio del miércoles de ceniza, es el remate de las fechas de los carnavales. Etimológicamente, carnaval significa levantar la carne, vamos a un estado especial y hay un momento para poder expresarnos como somos. Entonces, en ese expresarnos como somos, sin limitaciones, sin vetos, sin ataduras, hay que entender que si nos expresamos como somos y criticamos
lo que somos y de dónde somos, los carnavales entonces tienen que tener las características territoriales. Y aquí yo sí quiero hablar de una disputa que se da hace muchísimo tiempo de que si el carnaval de Barranquilla o el carnaval del Atlántico es primero el uno que el otro. Los carnavales son importantes no por quién sea primero, los carnavales son importantes porque son unos espacios en donde la comunidad se expresa y por eso, como bien lo dices tú, está las características de cada una de estas manifestaciones carnestoléndicas que se viven en el Atlántico y que nutren a un carnaval que está en el centro y no porque sea más o menos importante, sino porque la ciudad de Barranquilla, hay que entenderlo así, es una ciudad que se nutre del encuentro cultural, no solamente de la gente del departamento del Atlántico, sino de la gente del Caribe, los colombianos y los migrantes que vinieron de otras partes del mundo a asentarse en ese territorio. Entonces el Carnaval de Barranquilla, y tú lo acabas de describir de manera excepcional, el Carnaval de Barranquilla es declarado como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y bueno, ahora las declaratorias de patrimonio por parte de la UNESCO se hacen de una manera diferente. Anteriormente, uno tenía que presentar como si fuese una tesis de grado y eran unos formatos en donde la UNESCO te decía, ¿por qué es obra del genio creador humano? ¿Y cuáles son los riesgos que esta manifestación tiene para poder ser declarada patrimonio? Que modestia aparte, quiero que digas, ¿qué pasó? Modestia aparte. Dígalo usted, dígalo usted. Modestia aparte, Diana hizo parte de la declaratoria en el Carnaval de Barranquilla y estuvo en Francia. Sí, digamos, fuimos un grupo Una delegación liderada por Lola Salcedo, investigadora, amiga además de Katia González. La historia hay que contarla, ¿verdad, Xavier? Entonces, Katia González, barranquillera, ex reina del carnaval, quien a propósito cumple 50 años de ser reina de carnaval este año, era viceministra de Cultura. En ese momento, Araceli Morales, a quien conocen como la Chica Morales, era la ministra de Cultura. Araceli Morales es hermana del pintor Morales, cartagenero. Entonces, muchas veces cuando iban a la casa y preguntaban por Araceli, había una Araceli grande y una Araceli pequeña, entonces preguntaban, ¿cuál? No, la chica Morales. Entonces, por eso es que ella le dice la Chica Morales, era la ministra de Cultura y en ese momento Colombia había acabado de entrar a participar. La UNESCO es una organización colegiada y son los países los que entran a participar. Y cuando como Estado miembro uno comienza a participar, entonces tiene unas posibilidades. Y había la posibilidad de mandar a ese momento a UNESCO, estoy hablando del año 2002, la posibilidad de que evaluaran qué manifestación de Colombia entraba a estudio para ver si era declarado o no patrimonio. Katia González, amiga de Lola Salcedo, le cuenta a Lola, imagínate, estamos en el ministerio y yo, barranquillera, digo que lo que debe ir es el Carnaval de Barranquilla como patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y la Chica Morales, cartagenera, bolivarense, quería que fuese San Basilio de Palenque, o sea, toda la manifestación de la comunidad afro en Palenque por ser el primer pueblo libre de América. Comenzamos a trabajar y Lola llamó a 5 personas más. Llamó a Livingston Crawford, que es músico y además es doctor en filosofía, para poder entender cómo era la sonoridad de la fiesta, a Harold Ballesteros, quien además es literato, y Livingston y Harold habían fundado el modelo de casas de cultura y de escuela distrital de artes. Okay. Entonces, esto viene a participar. Cristian Pacheco, especialista en danza, Adela de Castro, que nos hacía la corrección de estilo, y a mí por el lado de la comunicación y la comercialización de la fiesta. Entonces fuimos este grupo que, bueno, vino mucho más gente, llamamos y trabajamos durante 8 meses un documento para poder declarar el Carnaval de Barranquilla Patrimonio de la Humanidad. Pequeña tarea. Pequeña. Entonces allí comenzamos a entender que teníamos que entender por qué el carnaval era una obra del genio creador humano y por qué era importante y por qué debía de ser declarado patrimonio. Y encontramos lo que tú dijiste,
que es que el Carnaval de Barranquilla es un colectivo. Es un colectivo. Y como colectivo tiene una identidad particular, pero que para que esa identidad particular del carnaval se dé, hay múltiples manifestaciones, que cada una con su identidad hacen parte de este colectivo. Entonces, el gran éxito del carnaval y de los carnavales es que no se pierde la identidad del que va a participar, del que está allí, pero en conjunto hacen otro proceso identitario, que es el carnaval, en este caso el carnaval de Barranquilla, y que el carnaval de Barranquilla entonces se nutre como la ciudad de todo el movimiento que viene del Caribe colombiano, que tiene que ver tanto con la vida en el río Magdalena como la vida en las sabanas. Entonces allí entendemos la participación de las danzas de relación, que son muy importantes, y que ustedes como municipio tienen una familia depositaria de la tradición, que es la familia Polo, que mantiene una de las danzas de tradición tradicionales como los diablos arlequines, luego también involucran a las farotas, a la danza de goleros, y donde la oralidad en estas danzas es supremamente importante, porque el verso, que muchas veces por el desfile y muchas veces por la bulla de la fiesta y por el tambor, no alcanzamos ni a escucharlo ni a comprenderlo. Entonces, en ese sentido, cuando llegamos a la Secretaría de Cultura del Departamento del Atlántico y nos enfrentamos a lo que nos enfrentamos los administradores públicos, y que se los diga Aldair, a que los presupuestos son finitos, que nunca hay presupuesto suficiente para poder solucionar, comenzamos a mirar cómo acompañábamos los procesos municipales para que el recurso de la fiesta se fuese realmente en esos protagonistas, pero aquellos que mantienen viva la tradición, que apoyan la organización de las comunidades. El hecho de que hoy se organice Sabana Fest, que ustedes estén aquí, que lo estén grabando, que esto luego pase y que quede en el escenario virtual publicado, para que pueda una y otra vez repetirse, implica un modelo de organización. Entonces, cuando entendemos que las fiestas, con la excusa de la fiesta y del compartir, la gente se organiza, realmente lo que tenemos que comenzar a entender quienes hacemos el ejercicio de lo público es, ¿para qué voy a bajar el recurso? Voy a bajar el recurso para que se siga preservando el patrimonio, pero también para estimular todas aquellas acciones que hacen que la comunidad se organice. Y cuando ustedes están organizados, entonces son unas comunidades viables, son unas comunidades que viven armónicamente, son unas comunidades que entienden que desde sus características, desde sus gustos, desde sus dolores incluso, se pueden organizar para con una excusa llevar a un acto festivo. Claro. Entonces, es muy bello cuando Xavier me llama y me dice, te queremos invitar para que hables más allá de la fiesta. Es que en la fiesta pasamos bien, pero para que la fiesta se dé, hay un proceso comunitario muy importante. Para que la fiesta se dé, hay unos acuerdos. ¿Y cuáles son los acuerdos? No solamente cómo vamos a vestirnos, sino qué vamos a celebrar y por qué lo vamos a celebrar. Cuando Xavier me daba la bienvenida a este espacio, que de verdad es un espacio muy bello, a esta casa, me hablaba de la importancia de la casa. Y la importancia de la casa es que era tan importante la familia que vivía en esta casa, era tan importante esta casa, que si hay un hecho festivo que une al municipio de Sabana Larga, es su Semana Santa. Porque hay que entender que los hechos festivos no necesariamente tienen que ver con el bembé, por decirlo de una manera coloquial, o con el tambor, o con la ingesta de licor. Los hechos festivos son todas estas acciones en donde nosotros festejamos. La comunidad. Y la comunidad festeja. Y la Semana Santa es un festejo. Es un festejo a un momento especial, es un festejo a una historia de vida cristiana que nos une y que nos convoca. Entonces, que era tan importante esta casa que el Santo Sepulcro, cuando terminaba el desfile, la procesión,
no llegaba a la iglesia, sino llegaba aquí. Esos son hechos y actos simbólicos que hacen que las festividades marquen procesos identitarios muy importantes. Así es. Los hacedores, como estamos hablando del otro lado de la fiesta, la otra cara de la moneda, pasa algo muy interesante con los hacedores. Viven en cierta agonía por temas presupuestales, por temas de auxilio. A nosotros, pues yo, ahora que estoy al frente de la Casa de la Cultura allá en Galapa, pues también nos pasa muchísimo. Y aquí te quiero preguntar, Diana, ¿es corresponsabilidad o es meramente dependencia por parte de los hacedores hacia el Estado en cuanto a los recursos? Bueno, entonces, en este ejercicio que lo presentabas, cuando me presentabas, hay una inquietud de Diana Acosta, de la persona que ha aprendido de los gestores culturales del Atlántico, que ha aprendido de los carnavaleros, que ha aprendido por su relación con el carnaval, por su relación con la institucionalidad pública, con ustedes, con quienes hacen la cultura. Yo siempre digo que a pesar del Estado, los procesos culturales se dan en este país. ¿Y esto qué quiere decir? Que es mucho más fuerte cualquier acción gubernamental, es mucho más fuerte las acciones comunitarias que cualquier acción gubernamental. Y siempre he dicho, no tenemos nosotros cuando llegamos al gobierno que inventarnos manifestaciones diferentes a las que ya existen, claro, a fortalecer las que ya existen. Entonces aquí la palabra hacedores, que además quiero decir que se acuña a partir del documento UNESCO, porque cuando nos debatíamos, fueron 8 meses trabajando con este equipo, y cuando nos debatíamos y decíamos, ¿cómo vamos a decir y cómo vamos a mencionar a los carnavaleros? Entonces, carnavaleros todos, los que participan de la fiesta, tanto los espectadores como quienes son los protagonistas y quienes lo hacen. Entonces decíamos, bueno, entonces los músicos no, porque dentro de esta gente responsable de vivir la fiesta, de que vivamos la fiesta, hay músicos, pero hay otros que son danzantes, claro, y hay otros que son artesanos. Y las señoras costureras de los barrios que hacen los vestidos para las fiestas, ni son artesanas, pues son costureras. Entonces, fueron unos debates de varios días hasta encontrar el término que nos ajustara, que era el del hacedor, porque somos quienes lo hacemos. Antes de responder esa pregunta, también hay alguna corriente hablando de artistas del carnaval. No son artistas del carnaval, son hacedores. Porque las señoras que cuidan el hogar infantil y que en época de carnaval deciden hacer un grupo y salir y bailar, ellas no son artistas, son hacedoras. Y la gran gracia de nuestro carnaval es que son hacedores, es que esto no es un espectáculo. Un espectáculo es cuando yo llamo a 4 o 5 grupos, como en su momento, que era lo que decíamos en Bogotá, que quería hacer un carnaval por decreto. Los carnavales no se hacen por decreto. Surgen claro, de la necesidad de la gente. Claro. Y cuando entonces yo llamo a varios grupos que me gustan a mí, que soy el organizador, y le pago a los grupos por estar, yo lo que estoy haciendo es un espectáculo con temática de carnaval. Claro. No estoy promoviendo el carnaval. Todo esto para decir que quienes participan lo hacen porque quieren estar de manera voluntaria, porque entienden que allí hay un ejercicio de expresión. Comunitario sobre todo. Comunitario. Lamentablemente, el recurso público en materia de cultura es tan escaso que uno viene y dice, la platica está en el carnaval o la platica está en un festival. Entonces yo me invento el carnaval, yo me invento un disfraz y soy un hacedor y participo, y luego voy donde el papá Estado, que a veces creemos que es un cajero electrónico, y quiero teclear la clave del hacedor y dice, dame un recurso. Por eso comenzamos a hacer un proceso de caracterización para poder entender quién y cómo bajar el recurso público, porque no quiere decir que no lo bajemos. Sí hay que hacer un apoyo, pero sí
a ti te invitan a una fiesta, y yo siempre pongo este ejemplo que parece un ejemplo muy plano. A mí me invitan a un matrimonio. El dueño del matrimonio tiene que garantizarme el lugar, la comida si es que va a brindar comida, la música si es que va a brindar música. Pero yo llego con mi vestido. Y si la prima no me sabe maquillar, tengo que ir al salón de belleza. Y yo llego con el regalo. Un poco así pasa con la fiesta. Entonces, los organizadores comunitarios se encargan de generar que esos espacios estén. Y ahora los organizadores del Sabana Fest, que sabrán que entonces tenemos el código de policía y cada vez hay mayores exigencias para poder conglomerar a la gente y la ambulancia y el plan de contingencia y los permisos, el PMU y la póliza. ¿Qué hace el organizador? Que eso esté. O sea, como quien organiza la fiesta. Y yo que voy al matrimonio, me encargo de estar, pero voy porque quiero. Y porque voy a estar bien en el matrimonio. El regalo casi que es como el talento de lo que nosotros aportamos a la fiesta y la farnofelia, pues todo lo que llevamos. Entonces, esto es una línea muy delgada porque hay entonces el discurso de si el pobre hacedor o no. A ver, pongámonos de acuerdo. ¿Le estamos diciendo a la gente que tiene la obligación de participar? No. Pero, entonces, sí es importante que la gente participe, pero ¿con qué lógicas vamos a participar? Claro. No hay recursos suficientes para financiar un carnaval y ahí es la otra gran diferencia. Los hechos festivos es una propuesta particularmente mía. No se financian, sino que se gestionan. Aldair tiene una hija y yo tengo una hija. Ambas hijas van a cumplir 15 años. Aldair es miembro del club de su ciudad. Yo no. Aldair le organiza el quinceañero a su hija en el club e invita a la gente al club. Yo no soy dueña del club. Y yo le digo a los vecinos que María Camila va a cumplir 15 años, que voy a cerrar la calle, que voy a sacar las mesas y celebro el quinceañero de mi hija en la calle de mi vecindad. ¿Qué diferencia hay entre la fiesta de Aldair y la fiesta mía? La puesta en escena. Pero el principio de celebración es el mismo. Es el quinceañero. Entonces, esto a dónde voy es que el principio de la fiesta no se puede perder y yo no me puedo endeudar para llevar el quinceañero de mi hija al club cuando no tengo la posibilidad. Mi gestión llega hasta... ¿Hasta dónde puedes? Hablar con los vecinos, cerrar la calle, llamar a doña Doris que haga el arroz, decirle a el amigo que sabe hacer vestidos que diseñe el vestido. Eso es gestión, la capacidad que yo tengo de movilizar. Entonces las fiestas lo que tienen es la capacidad de movilizar a los locales para ponernos de acuerdo y desarrollar la fiesta. Cuando nos metemos en la trampa de que entonces yo tengo que traer al artista de moda que no se parece a mi fiesta. Y entonces desplazo mis sonidos y desplazo mis tradiciones por un artista que me va a costar lo que no tengo cómo pagar. Todo el presupuesto se va. Y se va todo el presupuesto ahí. Termino entonces vendiéndole el alma al diablo. Claro. Y aunque con la excusa de un carnaval estoy montada en otra acción con una excusa festiva que no tiene que ver con el principio de la fiesta. Claro. Sé que no es tan fácil, pero y menos cuando tú te enfrentas al ejercicio de lo público, en donde hay tantas necesidades de la gente que entendemos que alguien se quiera poner un disfraz y que con eso quiera conseguir un recurso. Pero también hay una delgada línea ahí entre el director que se esmera por su grupo o el de teatro o el de circo o el de danza que se esmera a cuando ya quiere sacar ventaja y ver el grupo como negocio. Así es. Y entonces, por ejemplo, en ese ejercicio de caracterización que hicimos en el Departamento del Atlántico entre el año 2022 y 2023 con el acompañamiento de todos los gestores del Atlántico, comenzamos a entender que las fiestas tenían otras categorías y que yo hoy no puedo hablar de danza, teatro, música con relación a la fiesta
¿Por qué? Porque la fiesta me genera una relación diferente con el entorno y con lo comunitario, y por eso nosotros dejamos establecidos unas nuevas categorías que hablaban de maestros de la tradición, hacedores en general, familias depositarias de la tradición, colectivos identitarios. ¿Y qué son esos colectivos identitarios? Grupos folclóricos que se arraigan tanto que entonces uno viene y dice, por ejemplo, los Diablos Arlequines de Sabana Larga. Y comienzan a tener un apellido adicional, este grupo, y a darle además una identidad a un territorio. Falta mucho por trabajar, pero algo como estamos en la la tarea. denominación de origen. Algo como la denominación de origen, los burros corcoviones de Pital de Megua, el torito de Santa Cruz, en fin. Así es. Hablemos un poquito de políticas públicas y sobre todo políticas públicas enfocadas en nuestra materia cultural y cómo ves tú las políticas públicas diseñadas para el territorio, pues por supuesto del departamento y qué tanto hoy en día benefician a los hacedores del departamento o cómo ves tú si el impacto se logra dar en mayor o en menor medida. Te voy a hablar de un ejercicio con éxito y de un ejercicio fracasado. Uno, tú decías ahora cuando me presentabas, de verdad, muchas gracias por el amor, que además es recíproco, que yo me involucraba. Y es que la única posibilidad de hacer este trabajo es bebiendo de el saber de quienes lo saben. Entonces, hemos cometido el error técnico como ejercicio tecnicismo, Dirección Nacional de Planeación, oficinas de planeación. Vengan a ver cómo es que se dice y toda la teoría que hay sobre la construcción de políticas públicas. Y entonces se sienta la gente en una oficina y comienza a mirar y a documentarse y con una muy buena intención comienza a construir documentos que están apegados a los tecnicismos de planeación, pero que no están leyendo el territorio, que no están reconociendo el territorio. Me pasó en el año 2008, yo venía de haber estado en Carnaval de Barranquilla, la experiencia de la declaratoria del carnaval, que fueron 8 meses trabajándole al proceso, hasta que UNESCO en 7 de noviembre del 2003 dice sí, el Carnaval de Barranquilla es patrimonio de la humanidad. Y llego al distrito de Barranquilla. Llego al distrito y era un carnaval tempranerísimo. Hay carnavales que son más tardíos, que llegan en marzo, y hay otros carnavales que uno se está dando feliz año y ya está casi que llorando Joselito Carnaval. Ya se acabó. No comenzó y ya se acabó. Y ya se acabó. Y ese carnaval nos pasó así. En el año 2008 llego yo al distrito de Barranquilla y encuentro unas dinámicas que ya yo había vivido. La vida me había dado la oportunidad de estar ahí, en la organización de la fiesta, en entender que habían unos espacios que sentían que una gente con buena intención, que eran los gremiales, les estaban quitando el carnaval, y entonces un hombre sabio que es León Caridi, que hace parte de la Junta del Carnaval, abre estos espacios para que otras organizaciones también hagan parte de los procesos de carnaval y se crea el portafolio de estímulos del Carnaval de Barranquilla. Y en ese momento, la ciudad misma, yo le dije al alcalde, que en ese momento era su primer periodo de gobierno, le digo, alcalde, vamos a hacer esto así, entendiendo que las fiestas no se financian, sino que se gestionan, que la gente no me puede venir a decir, esto vale 34 pesos, sino que le voy a decir, un momentico, ¿cómo preservas el patrimonio? ¿Cómo haces tu organización comunitaria? ¿A cuánta gente llegas? Y con eso vamos a tener unos puntajes, y aquí hay una plata que es una bolsa, y con relación a esos puntajes y con relación a esta bolsa obtienes el recurso. Ese modelo, oye, estamos en el 2026, 18 años después, sigue vigente en Barranquilla y en el Atlántico. En el departamento. Que me acaba de decir Xavier, acaba de salir el portafolio, con sus fallas y con sus aciertos, pero es una forma de que la gente sepa que no necesita haber votado por el alcalde o el gobernador de turno. Claro. Que simplemente lo que necesita es mostrar su trabajo para que
con el poco o gran presupuesto que haya con relación a una bolsa, el presupuesto llegue a las manos de la gente. Y se garantiza un poco más los derechos culturales de Y los se hacedores. garantizan así los derechos culturales. Una democratización. Exactamente. Y entonces lo que hicimos en ese momento fue eliminar el dedo. ¿Por qué? Porque muchas acciones en el imaginario de la construcción de lo público y de lo electoral tienen que ver con Aldair votó por mí, yo le debo a Aldair, yo veo cómo lo beneficio y cómo dentro de esta gama de acciones que yo tengo que hacer para poder cumplir con mi plan de desarrollo, Aldair cumple una de estas acciones y yo puedo de una manera retribuir. Es así. Sé que suena fuerte, sé que suena duro, Claro. sé que suena políticamente incorrecto, pero así es. Entonces lo que hizo este portafolio de estímulos fue eliminar el dedo. Aldair puede que no haya votado por mí, pero Aldair tiene un trabajo de 20 años. Claro. Entonces había además que demostrarlo. Luego llegó en el 2008 sale el portafolio en la ciudad de Barranquilla con 180 millones de pesos era el portafolio. Hoy el portafolio es como de 6.000 millones, lo que ha crecido. Y no solamente cómo ha crecido en recursos económicos el portafolio, sino que además en ese momento dijimos, no es solamente Carnaval S.A. quien organiza la fiesta. Hay otros operadores, igual que Carnaval S.A., como Faifa, como Tambó, como Macondo, como Carnaval del Suroccidente, como Corporación Autónoma Gay y como hay Macondo, que cada uno tenía una lógica festiva. Por ejemplo, Tambó, no podemos nosotros exigirle a las cumbiambas que hagan como tienen que bailar en cumbiamba en un desfile porque el desfile no se los permite. Entonces estamos perdiendo la esencia de la rueda de cumbia. Claro. Entonces Tambó diseña la rueda de cumbia y luego se multiplican las ruedas de cumbia por Barrio Bajo y por la ciudad y hoy incluso a veces uno va a otra parte del mundo y te dice hoy hay rueda de cumbia. ¿Qué es? A partir de un colectivo, de un grupo de músicos que sentía que se estaba perdiendo en el ejercicio del desfile su proceso identitario, rescatan, hay una oferta en la ciudad y esta oferta además se multiplica y hay diásporas de la misma. O por ejemplo Macondo cuando entiende que las danzas de relación, porque Darío Moreo es teatrero y dice las comedias, las danzas de relación, las letanías se van perdiendo y entonces diseñan la carnavalada. En ese momento entendimos que era la comunidad quien daba los parámetros de la fiesta. Claro. Se hace el portafolio de estímulos y lo logramos. La Noche de Río. Claro, 5 años después, en el Consejo de Barranquilla, quien es hoy el secretario de Cultura de la ciudad, Ospino, lleva este portafolio al Consejo y queda esto como un acuerdo. Gane al Echar o no gane al Echar. Y digo al Echar porque es que fue el alcalde que lo permitió hacer. La ciudad de Barranquilla va a continuar con el portafolio de estímulo. Y luego, de una manera de facilitar la gestión de lo público, lo adopta también el Departamento de la Gobernación de la y lo adopta la Gobernación del Atlántico. Fracaso. Entre el 2002 y 2023 hicimos la caracterización con unas dinámicas de lecturas locales. Está el trabajo, pero cuando lo tratamos de llevar a la asamblea no siguió caminando. Eso no quiere decir que no pueda caminar. Ya yo había dejado de ser secretaria de Cultura de la ciudad de Barranquilla cuando el Consejo lo adopta. Pero lo que quiero decir es que las políticas públicas se hacen así, entendiendo las necesidades locales. Entonces, muchas veces los técnicos, con la mejor intención, de la manera más juiciosa, apegados a la academia, citando a los teóricos, cogiendo el catálogo de planeación nacional, intentan escribir documentos con el título de política pública. Pero si una política pública no es hecha desde la gente, ni es política, ni es pública. Es pública. Diana, brevemente, escuchamos mucho el término de política pública, política pública, política pública. ¿Qué es una política pública? Es cuando yo diseño unas líneas que solucionan necesidades del territorio. Y diseño además
unas metodologías para poder implementar programas o proyectos para poder cumplir con estas necesidades y que estas necesidades se puedan, que puedan facilitar y elevar el nivel de vida de la gente. Eso es una política pública en términos pragmáticos, y si no, que los politólogos que están en la sala me corrijan. Una política Digamos que pública. esto es un término muy desde el lenguaje de la esquina y de la calle. Hace muchísimos años, yo diría, bueno, yo creo que todavía no había nacido yo, pero Seguro yo sí. el carnaval inicia, como ya bien lo decías, con manifestaciones, muchas veces autónomas, comunitarias, nos reuníamos y quizás en todo ese inicio el Estado se hacía el de la vista gorda. El Estado miraba un poquito, pero quizás no le prestaba la mayor importancia y digo esto hasta el punto en el que el Estado dice, pero ahí se mueve plata, pero aquí hay algo, y entonces comenzamos a utilizar los términos de economía creativa, de industria cultural, y entonces el Estado dice, pero entonces ahora de aquí esto me puede servir para mis indicadores, y entonces con la cultura yo puedo decir que el país va bien y la región va bien, pero ¿y si apartamos ahí hacia atrás, cuando el Estado todavía no tenía esa suficiente intervención dentro de los procesos culturales comunitarios en una plaza? Era tú traes el tambor, tú traes esto, yo compro la botellita, los bailarines con la modista y se hacía y se iban para la casa. No había estado ahí, pero cuando ya el Estado comienza a ver todo esto y comienza a darse cuenta que ya hay una economía que se mueve a través de la cultura. ¿Cómo ves el tema? Es que hay un tema y es la comprensión de lo cultural. Hagamos una encuesta y preguntémosle a los mandatarios de turno qué es la cultura. Lo van a definir como las artes. O sea, no hay esa comprensión de que lo cultural son estos procesos identitarios que marcan las lógicas de cómo me relaciono yo con mi entorno. No, hay un problema de concepción y hay un problema de comprensión. Hay otro problema que es la institucionalidad cultural. Hasta hace muy pocos años es cuando se comienza a hablar de institucionalidad cultural. Es cuando comenzamos a hablar de ministerios, que es como la gran revelación cuando el ministro de Cultura francés le dice al presidente, asígneme el 1% del presupuesto para cultura. O sea, la cosa es tan grave que un hecho extraordinario es que en Francia se dedique el 1% del presupuesto del país para la cultura. Y hoy, cuando se reúnen en Mundiacul es la conferencia de Naciones Unidas para hablar de políticas culturales, los ministros del mundo y la gente de la cultura del mundo todavía pone de precedente en ese escenario internacional que por favor nos respeten el 1% del presupuesto. Imagínense ustedes que ustedes se ganen su salario. Entonces ustedes dicen, bueno, tanto por ciento para la comida, tanto por ciento para la educación, tanto por ciento para... De su sueldo, lo que ustedes le meten, el 1% es lo que menos les interesa. Entonces, ¿yo puedo vivir sin eso o no? En el mundo aún se sigue pensando la cultura en términos económicos de una manera tan pequeña que el 1% es un triunfo. Y entonces de ahí para atrás, la institucionalidad cultural. Hace unos días yo hablaba con uno de los hombres más sabios de este país, me reservo el nombre, y cuando yo le decía, mi querido, hay en municipios de este país, en ley 550, o sea, en ley de quiebras, en donde la institucionalidad cultural no existe. ¿Cómo así, Diana? No existe. Porque solamente te dejan tener 4 secretarios de despacho
Y entonces conozco casos, me reservo los municipios, ¿en donde el secretario de Salud, de Educación, de Deporte y de Cultura es la misma persona? Es un tema de comprensión, es un tema de fortalecimiento de institucionalidad cultural. Por supuesto, la fiesta surge como un encuentro de algarabía, en donde estamos bien, en donde lo pasamos bien y creemos que la fiesta es la tarima. Y como yo quiero que la gente, el pueblo, mis votantes, me acepten y me quieran, entonces yo a esa tarima monto lo que la gente quiere. Y me olvido de lo que la gente es. Incluso la gente misma se olvida de quién es y de lo que es. En ese ejercicio, que no nos alcanzaría el conversatorio, es muy largo comenzar a entender la dicotomía entre la comprensión de lo cultural, la institucionalidad cultural y los presupuestos aprobados para la cultura. ¿Qué crees tú que le falta a la fiesta desde el punto de vista del otro lado? Los hacedores, moverse más, independizarse un poquito más. Es que yo creo que, bueno, lo digo también desde la experiencia acá en Galapa, cuando ellos van allá y dicen, es que ustedes la alcaldía, ¿se imaginan la alcaldía con unos cuartos con bóvedas y plata ahí guardada, miles y millones ahí, y yo saco y coge? Ellos se imaginan eso. Es que aquí en la Casa de la Cultura de ustedes tenemos los sótanos repletos de dinero. O sea, ven la institucionalidad desde ese punto de vista. Es que si a mí me cuesta comprarme un turbante de 100.000, pero es que ustedes me lo tienen que dar, porque es que ustedes son la alcaldía y ustedes aquí, eso les llega. Entonces, siento yo, no sé, ¿qué piensas tú? Que también hay algo como de equivocación por parte de ellos y que muchas veces miran o hacen una lectura muy superficial de la realidad y de lo que vivimos nosotros. Y que por mucho de que nosotros les digamos y seamos conscientes de no tenemos plata o la plata que llega es mínima. Y si son 70 quienes participan este año, pero el otro año son 80, baja un poquito más porque hay que darle los 80. Pero es que ya, esto es un tema. Uno, lo primero es que hay que hablar claramente. A mí me pasó. O sea, yo además fui secretaria de Cultura cuando los secretarios, en el último momento, porque yo fui secretaria de Cultura en el año 2003 de la Gobernación, luego trabajé con el Ministerio entre 2004 y 2007 y al mismo tiempo en el Museo de Arte Moderno, en donde ahora vuelvo a la orden, el museo que estamos en proceso de construcción. Luego estuve entre 2008 y 2011 en la ciudad de Barranquilla y digamos en mi último momento, que es entre 2020 y 2023, estuve como secretaria de Cultura de la Gobernación del Atlántico. Y allí quienes trabajábamos para temas sociales, para temas de infraestructura, viales, nosotros vivimos ser funcionarios y ser administradores públicos de la pandemia. Y ahí no hubo recursos sino para ver cómo sobrevivía la gente. Porque es que sí, la gente se moría, el mundo no sabía cómo atender el protocolo médico del COVID. Una ciudad como Nueva York con todos los tecnicismos del mundo y cogían los carros frigoríficos para poder allí tener los cuerpos de la gente. O sea, este ejemplo terrible que pareciera que la pandemia pareciera que no hubiera existido, o sea, parece que la hubiéramos borrado. O sea, recuerden que si nosotros hubiéramos estado aquí en pandemia, en pospandemia, hubiéramos tenido todos que tener el tapabocas, o sea, era un mundo diferente. Entonces el presupuesto de cultura y el presupuesto de lo social y el presupuesto del arreglo de las vías se fue para otra cosa, se fue para sobrevivir. Y en Barranquilla y en el Atlántico y en Colombia y en Ecuador y en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Entonces lo primero es hablar con la gente. Y yo recuerdo una reunión que hicimos en la Plaza de la Paz y les dije, miren, estamos ante esta situación. Esto es lo que tenemos de presupuesto. Y hoy ustedes son más. Ustedes
tengo dos propuestas con ustedes. Una, dividimos y a cada uno le toca un lichigo. Así se los dije. Eso no es un lenguaje técnico, pero así se los dije. A cada uno le toca un lichigo. O diseñamos una metodología para que con este recurso salgan 10 o 15 beneficiados para además estimular la calidad, para estimular el ejercicio patrimonial. Y entonces, bueno, pero sabrán ustedes y ustedes mismos serán veedores para saber quién gana el recurso. ¿Por qué crees que optaron? ¿La 1 o la 2? La 2. No, por el lichigo. ¿Así? No. Cada uno de nosotros prefiere tener un pedacito de la plata. Y se fortaleció el ejercicio de caracterización que habíamos hecho y en donde además había autovalidación. Entonces, ven Aldair, yo te siento aquí. Ven Xavier y yo te siento. Ven Daniela y yo te siento. Sentados. Usted reconoce, y era el autorreconocimiento, usted reconoce, no, espérate un momentico, Xavier. Pero tú no es verdad que vas a venir a presentar un proyecto porque tú nunca has hecho nada. Y entonces así logramos para ponernos de acuerdo. Cuando la gente comienza a entender que el tema presupuestal se puede hacer en colectivo, es menos difícil. Fácil no es menos difícil. Y entonces hay que entender también para qué la fiesta, para qué lo cultural, y también hay que entender que hay grandes necesidades de nuestra gente y en donde ven que allí pueden solucionar un problema. Por ejemplo, Emil Castellanos, si yo digo Emil Castellanos, para ustedes este nombre de pronto no les dice mucho, pero si yo digo María Moñitos, seguro se imaginan quién es. Emil Castellano tenía unos ojos verdes así gigantes. Es una práctica del carnaval que los hombres se disfracen de mujeres y le pongan pereca a los otros hombres y a cambio de dejarme tranquilo, te dan dinero. Emil Castellano se inventó el María Moñitos porque venía la época escolar y no tenía cómo comprar los útiles de sus niños. Y entendió que tenía gracia, que tenía encanto y que esa podía ser una posibilidad. ¿Y lo que se consolidó? Y lo que se consolidó luego, que muchos años después de muerto, María Moñitos podrá tener 20 años, 25 años de muerto. Hay María Moñitos y María Moñitos como referentes del carnaval. O sea, son las lógicas. Entonces, sí, yo entiendo que nuestros gestores digan, aquí puedo solucionar el mes de arriendo, aquí puedo solucionar los útiles escolares, pero la fiesta no es para eso. Claro. ¿Es un modelo de gestión? Sí lo es. Por supuesto. Te pongo el siguiente ejemplo y también lo comparto con ustedes. En noviembre nosotros tuvimos el Festival de la Máscara y el Bejuco. Que me lo perdí. Andaba en otra parte, pero por eso me lo perdí. Sí, en el municipio de Galapa, una tierra pues muy dada por sus artesanos que tallan también máscaras en papel maché y todo el tema de cestería en Bejuco. Un presupuesto, lo puedo decir públicamente porque igual eso está público en plataformas del Estado, un presupuesto que ronda los 600, 700 millones de pesos más o menos y al final... Voy a interrumpir ahí. Entonces uno dice 600 millones de pesos es un pocotón de plata. Sí lo es. Pero espérese un momentico y antes de que continúen, la contratación estatal implica pagar impuestos. Retención en la fuente. Entonces son 600 brutos, pero te van quedando 450 netos. ¡Ah, se los tumbaron! No, pagaste los impuestos, hiciste la retención, porque pagaste las estampillas, eso es importante decirlo. Y cada vez más la DIAN, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, comienza a buscar en dónde está la platica para poder cobrar los impuestos de la gente. Aproximadamente 600, 700, menos ya quitando ahí un poco de impuestos para no entrar como en detalles. Y bueno, hicimos el festival durante 3 días, 120 artesanos de las distintas modalidades, también del corregimiento de Paluato, transporte hacia ellos, es decir, pues, le garantizamos pues, su estadía durante los 3 días, el auxilio que se les da a ellos, todo lo demás. Y al final del festival, este año, pues el año pasado, que fue nuestra segunda versión dentro del gobierno del cuatrienio, fue muchísimo más
preponderante en cuanto al número de visitas. Hubo muchísimas más visitas en cuanto a comparación al 2024. Eso pues generó toda una dinámica de cadena de valor, comercialización de los artesanos y todo lo demás. Cuando al final los artesanos súper contentos de que habían vendido, generalmente los que más sufren son los de bejuco, porque son mayoritariamente canastos, entonces quizás no tienen muchos más diseños que los artesanos de máscara, que pueden extenderse un poquito más o su campo es mucho más. Y los de bejuco contentísimos, decían que no habían vendido eso en quizás 3 o 4 festivales atrás. Y eso para nosotros pues era la verdad que de mucho orgullo. Era tanto la satisfacción de nosotros como entidad de haber logrado como esos indicadores que al final quisimos hacer como un recap y publicar estos indicadores de lo exitoso que había sido el festival. Es decir, dijimos que habían asistido tantos visitantes durante los 3 días, que las matronas que también hacían parte en un sector mucho pequeño, porque por supuesto el protagonismo para los artesanos también les había ido bien, que los artistas, es decir, todo un compendio de lo que significa hacer un festival. Y dentro de las ventas, de los ingresos de los artesanos, nosotros publicamos que los artesanos habían vendido 120 millones de pesos como aproximado. 120 millones que anteriormente ellos podían llegar a unos 70, 60, 70 millones de pesos. Y el año pasado logramos llegar a 120 millones de pesos y nosotros muy orgullosos lanzamos el recap y dijimos, hicimos esto, vinieron tantas personas a Galapa durante los 3 días, 120 millones, orgullosísimos, vendieron los artesanos. Y el primer comentario fue, se gastaron 600 y solo vendieron 120. Ahí hay que entender una cosa. ¿Para qué lo haces? Nosotros como Estado no tenemos que ser rentables económicos. O sea, esto no es un negocio que yo invierto 120 para sacar 600. ¿En qué invierto 600? Invierto en visibilidad, oferta cultural, cohesión social, Participación comunitaria. Entonces, no, para esa gracia, entonces usted coja esa plata y la divide entre los artesanos. Entre los 120. Pero es que no se trata de eso. Porque tampoco hiciéramos carnaval. Tampoco hiciéramos. Entonces, ¿para qué es ese recurso público? Ese recurso público era para visibilizar Galapa. Vinieron los visitantes. Ese recurso público es para que nuestros artesanos comiencen a entender cuáles son las dinámicas locales y cuáles son las dinámicas del mercado de la artesanía. Y entonces los artesanos lo aprenden. Ese recurso público es para visibilizar y para resaltar el valor de la gastronomía. Entonces, cuando comenzamos a mirar como si fuésemos una entidad privada que hace un negocio para obtener un recurso, ahí perdemos el año. Para promover sobre todo las nuevas generaciones, concursos de niñitos talladores, niñitos tejedores. Es decir, si no hay esos espacios, ¿en qué momento? Pero está bien seguirlo haciendo, está bien seguir dando el informe a la gente, está bien tener el tiempo para que de manera privada se le pueda contar a la gente para qué se invierte el recurso público. Está bien no desfallecer. Lo público es ingrato, porque creen que en lo público la gente va a venir a robar recursos y ustedes pueden sacarle cuentas públicas a muchos funcionarios y se van a dar cuenta que hay gente, y lo digo por mí, que cree en el ejercicio de lo público. Claro. Pero si la comprensión de la cultura por parte de los gobernantes, quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones, no es fácil, imagínate tú que nuestra gente comience a entender las dinámicas de los presupuestos públicos cuando a nosotros mismos nos cuesta trabajo. Así es. Todo un reto el tema de la cultura y también de politizar la cultura. Es también ahí un tema muy complejo, pero que bueno, con el paso del tiempo, pues yo por supuesto que no generalizo, porque así como hay hacedores, directores que le meten su alma, corazón, su plata de su bolsillo,
nosotros recién cancelamos los aportes y decían, ya nosotros estamos adelantados. Y ay, ¿cómo hacían? No, es que hicimos bingo, es que hicimos rifas, es que hicimos... Y ahí también se ve toda esa participación comunitaria de que no dependen totalmente de un auxilio que van a dar para poder nosotros salir. Como está el caso que sí. Es decir, están los dos casos y uno va a encontrar esto. Pero de eso se trata la fiesta. Y bueno, en el camino y en las dinámicas, sobre todo de los municipios, por supuesto que son distintos, por supuesto que cada territorio se mueve en torno a su apropiación cultural y a sus raíces, pero que se busca es salvaguardar la cultura, la identidad y protegerla. Y siempre la fiesta será diferente. Las fiestas públicas son el espejo de los territorios. Y en la medida en que los territorios se transforman, la fiesta se transforma, porque los procesos culturales no son estáticos. Entendamos que las fiestas son el espacio para encontrarnos, son los espacios para hacer cohesión social y son los espacios para reconocernos. No tratemos de parecernos a la fiesta de otro lugar, porque nosotros no nos parecemos a la gente de otro lugar. Que la fiesta se parezca a mí, con mis amores y mis dolores, con mis fortalezas y mis debilidades, pero con la única posibilidad de reconocerme, de encontrarme y de abrir unos nuevos escenarios para aprender a vivir en colectivo. Porque a la larga, si hablamos de paz, no hay mejor escenario que el de una fiesta, cuando el parejo, por quererme, le perdona que lo pise mientras bailamos. Así Gracias. es. Yo creo que ya quizás como para terminar, lo sabroso, Diana, que es una niña Emilia, una Irene Martínez, un Totola Momposina, ahora que tenemos viva a Isolina León, todas estas matronas cantadoras de bullerengue que reposan y salvaguardan toda la tradición oral en medio de ritmos y tambores y cómo se quedan a un lado por la comercialización de unas fiestas que deben pertenecer a las matronas y a las cantadoras, que hacen parte de, pero justo en estos escenarios les dan la espalda y son echadas hacia un... Así es, les damos la espalda porque creemos que son los otros los que van a hablar por nosotros y somos nosotros quienes tenemos que hablar. Y hay miles de ejemplos, yo tengo 3 en el corazón. Gaiteros de Pueblo Santo, de Marlon Perosa, Bozá, de Alain y Tonada. Son jóvenes, le han implementado esas nuevas sonoridades, el mismo sistema solar, sin desconocer lo que somos. Ahí estamos admitiendo que la cultura evoluciona, pero estamos sobre todo recordando de dónde venimos. Yo creo que ninguno de ustedes quisiera que otro desconociera a su papá y a su mamá o que otro desconociera el linaje de su familia. No lo hagamos nosotros. Las fiestas son los escenarios para reconocer. Así es. Una invitación a mirarse uno mismo, a mirar quién es, a mirar al otro, a mirar la identidad, a aceptarla y sobre todo a presumir de ella, de lo que somos, de dónde venimos y de lo que seremos toda la vida. Diana, un placer estar aquí acompañándote. Gracias, Xavier. Gracias a Habana Fest por esta invitación. Espero que pues a ustedes les haya gustado este diálogo del otro lado y de las cosas bonitas, pero también no tan bonitas y un poco malucas de lo que conlleva llevar a cabo pues todo esto. Así que Diana, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ustedes por enseñarme tanto.